Hoy, martes 10 de octubre de 2023, nos reunimos nuevamente en la emisión 426 de manera virtual de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar hoy es una interesante operación, importante operación militar que realizó el ejército colombiano en los límites bifronterizos con la República de Ecuador en el área rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y en esa operación fueron dados de baja unos terroristas y luego de un proceso largo de identificación por medio de ADN, se logró establecer que el delincuente alias Edgar Tobar, uno de las fichas claves del cartel de las FARC, un narcotraficante pura sangre, además con características de terrorista, despiadado y socio cercano de el Gago Joaquín Gómez, de Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes y de los demás cabecillas del secretariado, y muy cercano con el partido Alianza País del señor Rafael Correa en Ecuador por el tema del narcotráfico, estaba entre los bandoleros dados de baja. Fue un golpe importantísimo para la moral combativa de las fuerzas militares y también para la dificultad que tuvieron las FARC de su crecimiento, porque meses después cayó la terrorista Lucero Palmera en la misma región con 23 narcotraficantes más, y eso ayudó muchísimo a desmembrar, a desarticular esa estructura y a quitarle el impulso que tenían en la frontera binacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy martes 10 de octubre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir los sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento del Putumayo ha sido epicentro de las acciones criminales de las narcoguerrillas del Frente de Guerra Nororiental de las FARC. Podríamos tener un panorama descriptivo de la permanente actividad de células terroristas en el departamento del Putumayo, especialmente en el sector rural del municipio de Puerto Asís, en los límites fronterizos con Ecuador. Claro, mi coronel, es que cuando las FARC se instalan aquí en los límites de Cauca, Huila y Caquetá, que es en este sector, visualizan obviamente seguir por la cordillera hacia Bogotá, pero también visualizan controlar la selva amazónica por los cultivos de coca y por la frontera prácticamente trinacional que se va formando, es decir, Colombia, Ecuador y Perú, sobre la selva amazónica. Y con la gran cantidad de ríos que hay, pues se les convierte que la naturaleza les da una ventaja operacional grandísima y les da unas garantías no soñadas por ellos para incrementar la formación de estructuras clandestinas entrenadas en la selva y enviadas a combatir y a causar daños y terrorismo en diferentes puntos del país. De igual manera les cae como anillo al dedo que todo el piedemonte de la cordillera andina sobre la zona amazónica en los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo calan perfectamente dentro de su plan porque les permiten o eludir cualquier combate internándose en la selva, aprovechando la gran cantidad de cursos hidrográficos, o replegarse hacia las cordilleras que son bastante quebradas y boscosas en ese sector del país. En ese entorno vemos que el municipio de Puerto Asís está en toda la frontera sobre el río Putumayo en Colombia, y que al otro lado del río pues está el Ecuador, en la región más oriental de esta frontera, y que también cruzando Puerto Asís al otro lado sigue territorio colombiano en lo que se llama el Valle del Guamués y llega hasta el río San Miguel, donde está el puente internacional que une los dos países. Entonces les sirve para pasarse a Ecuador o para cruzar el río y moverse también en esa región con la ventaja geográfica.
Poco a poco las FARC fueron incrementando la estructuración de cuadrillas. Primero instalaron la cuadrilla 32, en la región de Puerto Caicedo, Villagarzón, Orito, Mocoa y alrededores. Luego ya extendieron su acción criminal, en especial por los cultivos de coca, hacia Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. Y entonces establecieron toda una presencia geográfica o humana en el centro y el occidente del departamento del Putumayo, con proyección a una zona donde el primer grupo que llegó inicialmente fue el M-19, que fue en el sector de La Chorrera, en el Amazonas, límites de Putumayo, Caquetá y Amazonas, donde establecieron un centro de reclutamiento de indígenas. Fueron muchos los indígenas que se llevaron estos grupos criminales que afectaron desde luego la continuidad normal de la vida de estas comunidades y han coadyuvado a la desaparición de las etnias, porque algunos han muerto en combates, obviamente, otros han sido asesinados por ellos y otros han sido expoliados de sus tierras y han terminado en Popayán, en Cali, en la indigencia, cuando estos indígenas tienen su propio terruño y deberían estar allá en esa región y no expulsados por los bandidos que los sacaron para dedicarse a sembrar coca y a incrementar las actividades terroristas con laboratorios de coca y campamentos de instrucción criminal. Entonces es un proceso que se desarrolla en el Putumayo, igual que en el Caquetá e igual que en todas las regiones del país, de la manera metodológica como las FARC fueron creciendo. Esta región no fue la excepción. Adelante, mi coronel. Siguiendo la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales los grupos narcoterroristas colombianos, sin excepción, han buscado ejercer control coactivo sobre esa parte del país que articula la selva amazónica con el occidente montañoso, andino, colombiano y ecuatoriano. Sí, claro, mi coronel, porque es que acuérdese que más o menos en el año 2000, las FARC publicaron un documento que llamaron su política internacional de fronteras. Y pues usualmente se identifica esa supuesta política es con lo que hacen en la línea fronteriza con Venezuela, ¿no? Esa política abarca para Brasil, para Perú, para Panamá, para Ecuador y para Venezuela. Y esa política consiste en asentar cuadrillas cerca de esas fronteras para tener la posibilidad de cruzar de un país al otro, integrarse con los partidos comunistas y en el caso de Perú, de Ecuador, Brasil y Venezuela, interactuar con los regímenes comunistas de Lula da Silva, de Rafael Correa y de Hugo Chávez, luego con Dilma Rousseff y luego también con Nicolás Maduro. Entonces hay todo un contexto, hay un contenido, hay una serie de estructuras y los computadores de Raúl Reyes dejaron al descubierto que además de esa relación directa con los partidos comunistas, con ONGs comunistas, con organizaciones de supuesto defensa de los derechos humanos, pero más bien de relación directa con los bandidos de las FARC, había también una cantidad de inversiones en fincas de recreo, en medios de comunicación, transporte terrestre, e inversiones en la banca, inversiones en empresas de comercio, en gasolineras, en hoteles, toda una estructura, una infraestructura económica, social, política y una proyección geopolítica alrededor de las fronteras. Entonces, eso va más allá de lo que usualmente se conoce o se supone, y es lo que nos explicaría cómo el terrorismo toma fuerza y consigue apoyos donde se consideraría insospechado o inimaginado. Ese sería el resumen de la respuesta a esa pregunta, coronel. Coronel, ¿cuáles son los rasgos característicos de la personalidad de alias Edgar Tobar y el rol que cumplía dentro de las FARC? Edgar Tobar es un sujeto que ingresa a las FARC aproximadamente
a comienzos de los años 90. Tiene para la época, a finales de los 80, comienzos de los 90 más o menos. Tiene para la época de su ingreso 12 años. Es reclutado como niño. O sea, es un sujeto que no tuvo niñez, no tuvo juventud, y lo único que conoció fue el terror en medio de la violencia que siembran las cuadrillas comunistas en las áreas rurales del país. Este delincuente estuvo recibiendo todo tipo de formación política y armada cuando estaban las FARC reunidas en la zona de distensión para el año 2000, aproximadamente ya tenía 24 o 25 años. Ya llevaba 12 en las FARC, se había decantado como terrorista, había sobrevivido a varios combates, a varias incursiones criminales, tenía experiencia en extorsionar coqueros, tenía experiencia en asesinar campesinos, en desplazar gente, en robar fincas, y Tiro Fijo lo escogió personalmente por la información que tenía de su comportamiento como delincuente, para que adelantara un curso de comandante de compañía, ahí en la zona del Caguán. Entonces, mientras hablaban con Pastrana, ellos tenían una escuela completa de delincuentes traídos de todo el país, de todas las cuadrillas, formándolos como comandantes de compañía, para reenviarlos a las zonas a que dirigieran cuadrillas y cometieran actos terroristas. Este fue uno de los más destacados en el curso. El curso, pues, según los informes que hay, fue muy exigente y lo superó todas las pruebas con instructores extranjeros y nacionales, y se especializó en explosivismo, en trabajo político con la comunidad y en acciones de comandos. Pero además lo destinaron a que estuviera con Raúl Reyes en los límites entre Colombia y Ecuador, controlando lo que ya se estaba coordinando con el Partido Comunista Ecuatoriano y que posteriormente fue ratificado por Rafael Correa, que era que la guerrilla colombiana le aportara unas células de formación política y de control terrorífico contra los pobladores de la frontera binacional, que no se aliaran al correísmo y que no integraran células de combate comunista en apoyo al partido Alianza País. Obviamente el señor Correa niega esto a rajatabla, dice que son inventos de la CIA y dice así, palabras textuales, que los dichosos computadores de Raúl Reyes tienen de todo. Pero esa es la verdad, y eso es lo que han contado los delincuentes que quedaron vivos, que se desmovilizaron, y otros documentos en otros computadores y en otros elementos electrónicos que la campaña política del señor Correa tenía relación directa con las FARC, y que los cabecillas de las FARC, especialmente el Gago Joaquín Gómez y Raúl Reyes, tenían contacto directo con personas de Alianza País para programar actividades binacionales de narcoterrorismo comunista contra los pobladores de ambos lados de la frontera. Entonces ese es como un cuadro muy general de quién era este delincuente, y ya veremos algunas cosas particulares de él más adelante. Mi coronel, ¿cuáles podríamos considerar antecedentes tácticos o estratégicos de la muerte en combate del narcoterrorista Ángel Gabriel Lozada, alias Edgar Tobar, cabecilla de la cuadrilla 48 de las FARC, a comienzos del 2010 en el área rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo? Bueno, mi coronel, para ambientarnos mejor en los antecedentes, miremos un poco algo de lo que es el municipio de Puerto Asís. 2.610 kilómetros cuadrados, tiene dista de la capital solamente a 94 kilómetros, pero la zona es de difícil acceso, las carreteras sin pavimentar, entonces se demoran más, pero más o menos ese es la distancia, 94, 95 kilómetros. En ese territorio hay resguardos indígenas, 6 identificados perfectamente, y tiene que entre 1990 y 2013 sucedieron 297 actos criminales. Al verlo en el mapa, como lo explicábamos antes, está en el centro sur
del departamento, es el tercer municipio más grande. El más grande es Puerto Leguízamo, le sigue Puerto Guzmán y luego sigue Puerto Asís. 3 puertos, las 3 P, dicen ahí en el Putumayo. Esos 3 puertos son muy importantes porque están, el de Puerto Leguízamo está sobre los 2 ríos, el Caquetá y el Putumayo. Y el de Puerto Asís está sobre el Putumayo y el de Puerto Guzmán está sobre el Caquetá. Forman prácticamente el 70% del departamento, es la mayoría zona selvática que infortunadamente ha sido depredada. Pero aquí en el sur vemos que Puerto Asís es pequeñito, el área urbana, y lo grande es toda la zona rural, donde infortunadamente las FARC han encontrado el cobijo para moverse hacia las 3 P, ¿no? Ese nota el mapa lo indica, puede moverse hacia cualquiera de los 3, con salida a Perú, corrijo, a Perú aquí, a Ecuador aquí, al Caquetá al norte y al sur hacia el Amazonas. Avanzamos un poco y miramos aquí las fotos para entrar en los antecedentes que pide mi coronel. Vemos que Puerto Asís sigue siendo zona de llegada de personas de distintas partes del país con intenciones de vincularse al narcotráfico, que hay zonas todavía muy deprimidas, que viven personas combinadas entre indígenas, como se nota la señora es de origen indígena, con personas mestizas del resto de la capital del país y personas nativas de ahí mismo de Puerto Asís. Este es el acueducto, pegado a la orilla del río, construido de una manera ilógica, porque si el río se crece, pues inunda el acueducto y se queda la ciudad sin acueducto. O sea, la planificación de la construcción de estos tanques de reserva está muy mal hecha. Pero es lo que hay y lo estamos presentando. Aquí vemos uno de los tantos atentados terroristas que ha cometido las FARC contra la infraestructura petrolera y cómo afecta el medio ambiente y a los habitantes de la zona. Y este es uno de los embarcaderos que hay sobre el río Putumayo, en una época en que no está tan crecida la corriente, pero se ve al fondo la exuberancia de la selva al lado y lado. Ahora sí, hablando de los antecedentes que pide mi coronel. El primer antecedente trascendental de esto, pues naturalmente es la muerte del bandido Raúl Reyes en la icónica operación que hicieron las fuerzas militares en territorio ecuatoriano, donde era protegido con la complicidad y la autorización de Rafael Correa. Sabemos que ese año negro para las FARC, el 2008, significó la muerte de Reyes, significó la muerte de Iván Ríos, significó la muerte de Tiro Fijo por muerte natural y significó la operación Jaque, que le sacó de las barbas del mono Jojoy a los secuestrados, que eran los 11 policías y militares, 3 contratistas estadounidenses y una ex candidata presidencial de Colombia. Entonces las FARC decidieron hacer el plan Renacer que diseñó Cano, que con acción permanente de guerrillas se reemplazaban esas acciones masivas que venían haciendo de grupos grandes atacando los poblados. Por la época era ingente, era descarada, era abierta la complicidad de Rafael Correa con las FARC, además que era desafiante, irrespetuoso con Colombia, y decía a los 4 vientos que Colombia no limitaba con Ecuador, sino que Ecuador limitaba al norte con las FARC. Y descaradamente decía que no era la responsable Ecuador, o el responsable no era Ecuador de que la guerrilla colombiana se pasara al Ecuador, sino que la responsabilidad de Colombia que no les impedía pasarse para allá y que antes parecía como una complicidad del gobierno de Uribe para hacerle daño a él. Y de remate le instauró unas denuncias penales a Colombia en cortes internacionales con el cuento chino que toda la fumigación que estaba haciendo Colombia en la frontera contra los cultivos de coca de propiedad de las FARC estaban afectando a las comunidades ecuatorianas de la frontera también. Obviamente, cualquier lego en la materia deduce que el señor Correa lo que estaba era muy adolorido porque le estaban eliminando la fuente de ingresos
a sus cómplices, sus amigos del alma de las FARC. Hubo muchísimos combates con el ejército antes y después de la baja de Raúl Reyes. Y cuando decimos después de la baja de Raúl Reyes, también ponemos un periodo entre después de la baja de Raúl Reyes y antes de la muerte del bandido Edgar Tobar. El reclutamiento bifronterizo se multiplicó y entonces en las FARC teníamos guerrilleros peruanos, ecuatorianos y colombianos en esa zona, porque los traían y los incorporaban de una manera u otra. Indígenas también de ambos lados de las fronteras. Hubo en todo el país y en el Putumayo algunos golpes exitosos aeroterrestres, que fue el gran logro de la estrategia de seguridad democrática de los dos periodos presidenciales del señor Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos facilitó los medios, en especial el más importante era la inteligencia técnica con los satélites. Entonces, lo que antes se guardaban ellos, porque en la era Clinton se guardaron mucha información y decían que no tenían la menor idea de que las FARC estuvieran con narcotráfico, pero cuando se produjo el golpe de las Torres Gemelas publicaron o incluyeron a las FARC dentro de los grupos terroristas del mundo, publicaron un poco de información que demostraba que hacía años ellos tenían información muy exacta del tráfico de narcóticos por parte de este grupo criminal. El tema era que no se querían comprometer en otra guerra como el Vietnam y por eso no apoyaban. Pero cuando le secuestraron a los 3 estadounidenses y cuando el señor Raúl Reyes dijo que el día más feliz de su vida era haber visto caerse las Torres Gemelas, y el mono Jojoy dijo que todo ciudadano estadounidense que estuviera en Colombia era objetivo militar de las FARC, fue que decidieron en el Departamento de Estado incluirlos en el grupo de terroristas y golpearles su estructura narcotraficante, apoyando a Colombia con una información muy exacta. Entonces, con esa información se le produjeron golpes importantísimos en todo el país. Y para la época era muy común que a menudo saliera el ministro de Defensa de turno, que era el señor Santos, autoelogiándose y autoatribuyéndose genialidades estratégicas que no tenía por diferentes golpes que ocurrieron en el Cauca, en Antioquia, Arauca, Meta, Catatumbo, con operaciones aeroterrestres muy exitosas, porque es que la información de los satélites era muy exacta y muy en tiempo real. Fue también un periodo de transición crítica porque ya llegó al final el gobierno del señor Uribe, le fracasó su intento de buscar la segunda reelección para hacer 3 periodos, que fue una época muy activa, muy revuelta de la política nacional por los intereses que había. Vargas Lleras se creía presidente y se echaban sátiras de grueso calibre con Santos, porque el uno decía, ¿por qué usted y no yo? No estaban pensando en el país, sino cómo así que usted, que es de los Santos, va a hacer y no yo, que soy de los Lleras, que hemos sido los dueños del país durante tanto tiempo. Y se atacaron durísimo. Fue una época compleja para el país. Mientras tanto, la guerrilla seguía creciendo, ¿no? Hubo muchísimas acciones urbanas como reflejo del Plan Renacer y fue muy común que se explotaran carros bomba en el Cauca, en Antioquia, ahí en el Putumayo, en Bogotá, en Medellín, en todas partes hubo atentados terroristas con explosivos. Y ahí en el Putumayo, para estar más cerca, ya vimos aquí un caso que lo estudiamos muy detallado, que fue la explosión de una motobomba al pie de un restaurante donde asesinaron a un bebé y a una señora. Pero en todo el país hubo acciones terroristas con explosivos, mientras en el Meta se hacían intensas operaciones contra el bloque oriental y el mono Jojoy estaba ya viendo la vida a cuadritos, como repitiendo la misma frase de tiro fijo a comienzos del 2008, antes de morir, que escribió en uno de sus últimos mensajes, escribió que había visto al diablo con cachos y con cola. O sea, en un bombardeo el ejército le cayó muy cerca donde estaba y casi lo dan de baja. Entonces, esa cantidad de antecedentes que estamos viendo aquí
son las que nos dan el marco referencial para comprender cómo fue la operación contra este delincuente en la zona de Puerto Asís, y tenemos ya el contexto de quién era y cuál era la relación binacional que tenía con el narcogobierno de Rafael Correa. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo reconstruyó el diario El Colombiano algunos hechos relacionados con la muerte en combate del narcoterrorista Ángel Gabriel Lozada, alias Edgar Tovar, cabecilla de la cuadrilla 48 a comienzos del 2010 en el área rural de Puerto Asís? Pues ahí vemos la foto, ¿no? Con la que el periódico El Colombiano lo ilustra. Se nota que era una persona aún joven, tenía 36 años cuando fue dado de baja. Y el periódico El Colombiano publica que la operación Fortaleza se realizó a comienzos de enero del año 2010, que allí fueron dados de baja varios terroristas, que se encontraron varios cadáveres, algunos sin identificar, y que al hacer la cotejación de pruebas de ADN, proceso que se demoró aproximadamente un mes, se pudo establecer que uno de los bandidos dados de baja era el tal Edgar Tovar, y sacó a relucir algunas cosas que ya se conocían públicamente, otras que no se conocían, pero que hacían parte del archivo de su prontuario, de su hoja de vida que le llevaban los servicios de inteligencia, más la hoja de vida que le llevaban en las FARC también, porque ya le llevaban hojas de vida. Esa operación Fortaleza fue una incursión aeroterrestre de comandos con apoyo de la Fuerza Aérea, con una misión de bombardeo, una misión beta, sobre una guarida perfectamente identificada en el área rural de Puerto Asís, Putumayo. Dentro de la información que se tenía era que había una ruta muy bien construida, muy bien articulada, mejor, de apoyos clandestinos para mover el narcotráfico, y la llamaban la ruta del economista. Y este bandido era el encargado por Raúl Reyes, que murió, y luego quedó el gago Joaquín Gómez directamente con esa misión de manejar ese flujo de todo lo que fueran los insumos en la base de coca y ya la cocaína procesada dentro de unos procedimientos clandestinos en la selva por medio de lanchas y avionetas y pistas clandestinas, y la complicidad del narcogobierno de Correa, que lo primero que hizo cuando ya estuvo en el cargo fue retirar la base militar de Manta de la zona con la cual se controlaba el narcotráfico en la región. Entonces, publicaron algunos detalles de cómo ha ocurrido la operación y sacaron a relucir que en esa época había caído preso un delincuente también del Putumayo, no era guerrillero, pero era un delincuente de 7 suelas, de nombre David Murcia, que tenía una pirámide que se llamaba DMG, con la cual había estafado a una gran cantidad de colombianos, y publicaron y dieron a conocer que a las FARC también les dio en la cabeza, porque este sujeto metió una gran cantidad de dólares ahí y luego no le cumplió, y entonces lo tenían en la mira para cobrarle al estilo FARC, que ya sabemos cómo es. Entonces, muchas historias alrededor de este sujeto, y el colombiano publicó alguna parte de esas. Adelante. Coronel, según la revista Semana, ¿quién era alias Edgar Tovar, quien murió en la operación Fortaleza del ejército colombiano en el Putumayo en enero de 2010, casi 2 años después de la baja del narcotraficante Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes? La revista Semana publicó un poco más amplio el informe relacionado con la vida y los hechos criminales de este delincuente. Resaltó algo que no ha resaltado el colombiano, y es que en los computadores de Raúl Reyes aparecen unos delincuentes ecuatorianos, que inclusive uno de esos estuvo preso, que eran los capos de la mafia en Ecuador, y aparecen varios mensajes entre Raúl Reyes
los Ostaiza, que eran los capos ecuatorianos, los hermanos, y este bandido Tobar. También aparecían otros mensajes en que la diputada, la honorable diputada María Augusta Calle, que es bastante lenguaraz, tenía relaciones con Raúl Reyes y con este delincuente, pues para mover narcotráfico y para financiar las campañas. De igual manera, esa señora fue la que le organizó en el Paraninfo del Ecuador, del Quito, la reunión donde participaban personas de todo el continente, de origen comunista naturalmente, y habían previsto hasta la ida de Raúl Reyes con la venia de Rafael Correa. Pero algo le dijo a Correa que era un exabrupto llevar a Raúl Reyes allá, ya que era un delincuente buscado por Estados Unidos, y se arrepintió a última hora, pero casi que Raúl Reyes vaya en persona a Quito a presidir un foro internacional de apoyo al terrorismo financiado por el gobierno ecuatoriano y con presencia de delincuentes de todo el continente. Luego cuentan que metió $15.000 de las FARC en las cuentas de DMG y que eso tuvo problemas, pero se la perdonaron porque tenía la facilidad de producirle mucho dinero al secretariado y entonces con eso le bajaban el perfil. Lo iban a sancionar porque sacó $800.000 de las FARC y se lo dio a un bandido de nombre Sigifredo. En la FARC le decían que es Sisifredo, y el tal Sisifredo se voló con la plata y los tumbó. También le tenían en su prontuario que era un bandido abusivo por las guerrilleras, que había violado a 38 de ellas y que estaba también caracterizado porque, en contraste con su indisciplina revolucionaria, había asesinado a 15 guerrilleros y en otra parte decía que a 25 les había hecho juicio revolucionario y los mataba porque se quedaban dormidos de guardia, porque se habían comido una panela, porque habían peleado entre ellos y sobre todo menores de edad. O sea, es una joya de delincuente. Eso más o menos es lo que la revista Semana presentó acerca de este criminal. Coronel, ¿cómo resaltó el diario El Espectador alrededor del mismo hecho? Con un titular muy grande que decía así: dado de baja Edgar Tobar del Frente 48 de las FARC. Y relata palabras más, palabras menos, los detalles que hemos dicho de que entró a los 12 años de edad a las FARC, que perteneció a varios grupos, a cursos, que participó en muchas acciones y que los últimos 7, 8 años de su trasegar delictivo estuvieron cerca de Raúl Reyes y luego los dos últimos al lado de Joaquín Gómez, dedicado al narcotráfico y al control de la zona. Y aquí resalta que también usaba otro alias, otra cédula falsa, como Gentil Gómez Marín. Entonces, pues eso era difícil para identificarlo, pero finalmente las pruebas de ADN comprobaron que era él con las de la familia. Pero en síntesis, el periódico El Espectador hace el mismo relato y pone de manifiesto que fue un gran golpe, y realmente lo fue, que afectó muchísimo la moral de combate de las FARC e incrementó los resultados positivos del Estado colombiano en la lucha contra el narcoterrorismo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a Puerto Asís, Putumayo? Ninguna, mi coronel, y hoy somos categóricos. Y la prueba es que en estos días, ayer, anteayer, salieron terroristas de lo que llaman los comandos de frontera de las FARC, que están ahí en esa zona del Putumayo, de San Miguel y alrededores, salieron a distintos puntos de la geografía del Putumayo, del Caquetá, a montar retenes, a pintar carros y a anunciar que ellos están en pie de guerra. Y un mes atrás tuvieron unos combates muy fuertes entre bandidos de las FARC, unos de los comandos de frontera y otros de la Carolina Ramírez, que están bajo la dirección de Iván Mordisco, matándose por el control de las zonas donde está la producción de la coca y de las zonas donde se puede pasar a ambos lados de la frontera y donde se pueden utilizar las milicias bolivarianas
que trabajaban cuando las FARC estaban unificadas y no se han dividido en dos carteles, cuando eran un solo cartel. Entonces, eso nos indica que el pacto FARC-Santos en esta región, como en las otras que hemos analizado, ni funcionó, ni trajo paz, ni fue una solución a los problemas de seguridad, de tranquilidad y convivencia de los colombianos. Y la razón fundamental de todo eso es que el narcotráfico no solo se mantuvo, sino que creció en la zona. Y que para suerte de los bandidos apareció el señor Petro con el cuento alegre que dice que el narcotráfico está a la baja en Colombia. Esa es la realidad, mi coronel. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento de las víctimas de las FARC en el Putumayo en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Pues nos toca ser pesimistas, mi coronel. Uno quisiera ser optimista y que en esas conversaciones saliera algo positivo, pero infortunadamente con todos estos hechos que acabamos de relacionar y con la realidad de lo que viene de tantos años atrás, con esas complicidades a ambos lados de la frontera, con la existencia de tantos carteles de narcotraficantes que hay ahí, porque ahí están los mexicanos, están los albaneses, están los ecuatorianos, están los colombianos, hay peruanos y delincuentes de otras partes del mundo que se mueven como pez en el agua por los controles del negocio del narcotráfico. Además que ese dinero les ha dado mucha tecnología y ya se habla de que utilizan hasta drones para vigilar los movimientos de la tropa en la selva y para atacarla. O sea, estamos hablando de unos saltos cualitativos y cuantitativos de estos bandidos financiados por el narcotráfico y favorecidos por la geografía, con un favorecimiento mayor que es la falta de claridad de política de defensa nacional por el señor Petro. Así es de que el riesgo es mayor y no menor. Adelante, mi coronel. Mi coronel, es procedente denunciar algunas reflexiones del orden táctico operacional relacionadas con la muerte en combate del narcoterrorista Ángel Gabriel Lozada, alias Edgar Tobar, cabecilla de la cuadrilla 48 de las FARC, a comienzos de 2010, en el área rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Claro, mi coronel, hay varias, muchas, pero tratemos de centrar algunas. Al país, ya prácticamente con el cuento de que el señor Santos firmó la paz, se nos ha olvidado que allí el bloque sur de las FARC ha cometido en esta región una cantidad de actos terroristas atroces, y en especial el municipio de Puerto Asís ha sido blanco de acciones demenciales, la mayoría con explosivos. Recordemos que un hotel ahí fue destruido por las FARC. Recordemos que han cometido varias masacres en esa región, que muchos casos de los que se encontraron documentados en los computadores indican los famosos juicios revolucionarios de niños campesinos que fueron reclutados y fusilados dentro de los campamentos de las FARC, de desplazamientos de etnias indígenas, de expropiación de tierras, de crímenes al otro lado de la frontera, algunos en contubernio con los comunistas ecuatorianos, otros con los narcos, y la lista sigue. Y eso ya pasó al olvido, ya como que las FARC se volvieron buenas personas y ahora son honorables senadores. Esa época que tiene las FARC de replanteamiento, que va más o menos entre el 2008 y el 2016, que firman el show en La Habana, que se llama el Plan Renacer, tuvo una gran cantidad de acciones criminales que no han sido todavía juzgadas y que curiosamente en el informe de la supuesta verdad tampoco la plantean así. Si lo meten todo dentro de un contexto de una evolución del conflicto y que luego llegaron a la paz y todo fue paz y amor. Pero no cuenta el señor de Rux que en ese periodo entre la muerte de Tiro Fijo y la supuesta firma de paz ocurrieron muchísimas acciones de terrorismo selectivo como método de desarrollo del Plan Renacer.
Lo otro, el narcotráfico y el lavado de activos en que las FARC estuvieron inmersas en DMG tampoco fue objeto de una investigación mucho más fuerte por la Fiscalía del señor Montealegre ni por la actual. Y ya parece que el señor DMG saldrá libre en breve y seguramente volverá a otras andanzas criminales, pero su relación con las FARC, que es apoyo al terrorismo, porque les estaba lavando dinero y les estaba ayudando a engañar gente, o sea, eran bandidos reunidos en una sola agrupación delinquiendo contra los colombianos, y eso tampoco se menciona para ningún lado. Y desde luego en el informe de la Comisión de la Verdad tampoco aparece esa pequeña verdad. Otro que tenemos que resaltar aquí es que el olvido intencional de los contenidos de los computadores de Raúl Reyes y de los computadores que se incautaron después, en que se corrobora estos hechos, está ya prácticamente archivado, ya no pasó nada. Y todo lo que dicen esos computadores es muy grave, porque nombra periodistas que le estaban sirviendo de contratista a las FARC para comprar misiles en el Medio Oriente. Habla de relaciones con terroristas islámicos, habla de relaciones claras y concretas del gobierno de Lula con las FARC y da nombres de funcionarios que se reunieron con los terroristas a conspirar contra Colombia. Señala a la etnia mapuche, señala a la etnia aymara de Bolivia, señala con nombre propio a dirigentes políticos de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, en relaciones directas con las FARC. Todo eso pasó al olvido porque, según la Corte, según uno de esos ilustres magistrados que estaban, era como un partido político en campaña contra el señor Uribe, no tenían validez porque era que Colombia no se los había entregado a Rafael Correa para que él los enviara por valija diplomática a Colombia. Y luego el señor Santos, cuando ya hizo todo su show para iniciar la paz, llegó, cogió una copia espejo y se la envió a Rafael Correa diciéndole, mire, esto es lo que dicen de usted, pero aquí no tenemos ninguna prueba para hundirlo. Y entonces Correa salió con el cuento después que eso era un montaje de la CIA, que habían elaborado de un día para otro todo ese contenido para desprestigiarlo a él. Y aparecen estultos que le hacen el juego y repiten que sí, que eso fue un ataque contra el ilustrísimo señor Correa. La Alianza País Ecuatoriana y el narcotráfico binacional son casi lo mismo. La Alianza País, una corruptela en la que el señor Correa atrajo distintos sectores para subirse al poder, y esos grupos donde había facciones comunistas de varias vertientes le hicieron los contactos con las FARC, y las FARC y el narcotráfico le ayudaron a financiar su campaña presidencial. Y de esa manera también creció el narcotráfico ecuatoriano, que ya era importante sobre la costa, de donde es oriundo Correa, de Guayaquil y los sectores aledaños, y luego ya se enfrascó mucho más en la frontera selvática por el lado de Puerto Asís y San Miguel, y sucumbidos en el Ecuador. Una vez más resaltamos este tema porque es que la dirigencia política es muy sinuosa en Colombia, muy desleal con el país, y no tienen problema en volverse amiguis de los terroristas con tal de que eso les signifique réditos. Y hay personajes que han sido característicos en ese accionar, que supuestamente son del Partido Liberal o del Partido Conservador, pero no les da la menor vergüenza en aparecer abrazados con los bandidos y hasta apoyándolos. La inexactitud del informe del señor de Rux es marcada, es evidente, no da los datos completos, no relaciona hechos tan trascendentales como la etapa del Plan Renacer, que es fundamental en el terrorismo y el narcotráfico. No relaciona tampoco la relación de las FARC con gobiernos extranjeros, no relaciona en detalle toda la cercanía del narcotráfico de Colombia con la financiación de campaña en el exterior. No cuenta tampoco que las FARC le dieron $5 millones al señor Lula en su primera campaña presidencial, y la lista de hechos sigue. Entonces uno pregunta de qué verdad están hablando.
por esa época ocurrió algo también que no se menciona en el informe del señor de Rux, no lo cuenta, que el señor Santos salió del Ministerio de Defensa y comenzó su campaña presidencial y puso un comodín en el ministerio que lo mantenía actualizado de toda la información, mientras el hermano y él estaban en contactos clandestinos con las FARC, hablando que si ganaban las elecciones, iniciaría conversaciones de paz con ellos, como efectivamente lo hizo. Y finalmente, volvemos a resarcir lo mismo de siempre. El terrorismo en Colombia no son hechos aislados, no son la respuesta a un problema social que va generando un conflicto, porque eso pasa como en Gaza, ¿no? Terroristas armados con cohetes que valen miles de dólares cada uno y no tienen para comer, pero sí tienen para comprar esos cohetes. Aquí pasa lo mismo con las FARC. Es que son zonas donde la miseria, el hambre y la pobreza tienen la comunidad sumida, pero las FARC sí tienen dinero suficiente para comprar computadores, equipos de alta gama. Ahora ya tienen drones, lanzacohetes, fusiles, municiones, granadas, explosivos, uniformes y dinero suficiente para sostener cuadrillas de 100, de 200 bandidos. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero mientras el pueblo está muy pobre? Pues del delito. Esas son las reflexiones. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, pues la baja de Edgar Tobar demuestra la calidad de sujeto que era, con ese prontuario de muertes tanto de civiles como de soldados y de sus mismos cuadrilleros. Además, los grandes negocios que hacía para abastecer de dinero a las FARC. De tal manera que es un éxito operacional que dejamos en claro en el día de hoy por parte de nuestras valientes tropas que nunca han dejado de perseguir el crimen y la agresión contra el pueblo colombiano. Muchas gracias, mi coronel. A usted muchísimas gracias, mi coronel. Mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, droga y petróleo. Millonaria combinación de combustible terrorista. La belleza de la región del Putumayo, ese profundo verde de la naturaleza selvática, hace contraste con la riqueza de la tierrita propia de la zona, que da al traste con una región que, sin lugar a dudas, debería vivir otra situación diferente de paz y bonanza económica, dignas de manos trabajadoras del sufrido y perseguido asedio, persecución e intereses mezquinos de unas narcoterroristas organizaciones auspiciadas por doctrinas foráneas que han fracasado rotundamente en otros países, haciendo de la región grandes cinturones regionales que solo muestran pobreza y desigualdad social. Desigualdad porque solo quienes se dedican al narcoterrorismo y a la persecución del campesinado son los que evitan que la vida honrada de nuestros humildes campesinos no sea factible ni vivible a costa de sus propias vidas. Entonces estamos frente a una zona rica que hace de los terroristas caldo de cultivo a una especie de explotación de vida y tierra en manos de la adversidad de la sangre de nuestros héroes de las fuerzas militares y la Policía Nacional. El tema tratado en el día de hoy tiene una clara invitación para todos, donde en familia, especial presencia de las juventudes, lleguen y participen de los más de 420 variadas ediciones de su programa diario de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Temas que ustedes hallarán en nuestra página web
y que pueden ser materia de análisis y prevención para que no se nos vuelvan a presentar, para que nuestras futuras generaciones no tengan que revivir o sufrir, seguramente serán más graves y crueles que las consecuencias de los que ya conocemos. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros presentes en esta aula máxima virtual de Fundel y quienes nos siguen por otros medios. Reflexión 426, episodio de la memoria histórica Fundel, martes 10 de octubre de 2023. Pues a lo dicho ya por mi coronel Alarcón, mi coronel Iván González y su brillante exposición como todas, mi coronel Villamarín, yo tengo que decir que además de los grandes daños que el narcoterrorismo le ha causado al país, uno de ellos es la afectación al medio ambiente, con la destrucción de los oleoductos, con las incursiones a los poblados, con los incendios que causan con sus actos terroristas, y ninguna autoridad ambiental, ni siquiera los ha llamado a que respondan. Hay 3 niveles de daño al medio ambiente: leve, medio y grave. Todos los actos terroristas de la FARC y del ELN han sido graves y no hay ningún proceso en ninguna autoridad ambiental del país contra ellos. 1. 2. Se ha demostrado hasta la saciedad que cuando hay voluntad política, el narcotráfico y la narcoguerrilla pueden desaparecer por combates. Se acabó de mostrar aquí en la operación Fortaleza, en donde dieron de baja a este terrorista Edgar Tovar, con la complicidad de gobiernos extranjeros también, como quedó demostrado con el gobierno de Correa y otros. Ya entrando a la estructura global macro del Partido Comunista, en el episodio anterior veíamos la interpretación que daba Lenin y Trotsky a la ideología marxista, fuera de la cual no cabía otra interpretación. Los escritos de Lenin dan la pauta de la nueva interpretación que se ha llamado marxismo-leninismo. Su comprensión mínima exige el estudio de lo siguiente. En cuanto a la filosofía, es el materialismo dialéctico con su corolario de ateísmo. Ahí no cabe Dios. En cuanto a la sociología, el materialismo histórico con su corolario de lucha de clases. En cuanto a la economía, la crítica del capitalismo con su corolario de la inevitabilidad del comunismo. Y en cuanto a la política, el Partido Comunista Internacional con su corolario de la guerra total. Mientras esto no se entienda, es muy difícil terminar la violencia con los llamados procesos de paz, que como vemos y sentimos, no son sino estratagemas del Partido Comunista para destruir el país elegido.
y menos, como usted lo dice, mi coronel, cuando cuando falta claridad política en las conversaciones de los procesos de paz, que ninguno ha dado resultado. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Varios aspectos muy concretos, comenzando por el último que usted dice, los procesos de paz no han dado ningún resultado porque no se ha tenido la claridad que es el empleo de la fuerza del Estado para someter a los bandidos y la institucionalidad con sus normas para que se dobleguen. En segunda medida, lo de la coca, petróleo y medio ambiente es una realidad del Putumayo. Y como siempre lo cita mi coronel González, ese olvido total del Estado allá en la región, ese abandono del concepto de país, dejándolo al arbitrio de la delincuencia y al arbitrio de los corruptos, pues son como un cóctel que suma un montón de cosas. Y de remate, un país como Ecuador, mal gobernado por un delincuente de cuello blanco, que estaba relacionado con ellos y aprovechaba el poder del Estado para favorecerlos, pues es muy difícil resolver un problema como el de la guerrilla en Colombia. Se necesita una sinergia total. Y a pesar de todo eso, las fuerzas militares cumplieron una demostración más de que sí se puede derrotar al terrorismo, pidieron de baja a este bandido y a Raúl Reyes y a otros, y fue lo que evitó que crecieran más, porque el contubernio del Foro de Sao Paulo, de varios gobiernos apoyándolos y dándoles legitimación, apuntaba era a darles estatus de beligerancia y establecer la ley de canje permanente para que crecieran más y se apoderaran políticamente del país. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos una academia interesante que es una reflexión profunda acerca de cuáles son los riesgos de que ocurra una tercera guerra mundial con todo lo que está ocurriendo en el planeta en una situación convulsa en distintos escenarios. Muchas gracias a todos, que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo y nos vemos en una próxima emisión. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Buen día, mi coronel. Muchas gracias.